Estamos en la calle Temprado, en Sevilla, donde se encuentra el Hospital de la Caridad, ahí enfrente, y la iglesia de San Jorge, un poquitín más abajo. Nosotros estamos en los Jardines de la Caridad, que antiguamente estaban unidos con el hospital, pero con el paso de los siglos, como veis, nos separa una pequeña carretera. Estos jardines forman parte de la Hermandad de la Caridad, que se constituyó en el siglo XV para enterrar a los ajusticiados y a los ahogados que carecían de recursos. Pero ahora quiero que os fijéis en esta escultura que está aquí, un poco escondida dentro de estos bonitos jardines. ¿Qué os recuerda? Sí, a un mosquetero puede ser, pero este señor no era un mosquetero. Lo que pasa es que iba vestido a la moda del siglo XVI. Este personaje se llama Miguel de Mañara. Como podéis observar, lleva en brazos a una persona enferma o una persona moribunda. Miguel de Mañara tiene una historia de leyenda que seguro os va a encantar. La escultura se realizó en el siglo XIX, inspirada en la que hizo un escultor muy famoso sevillano llamado Antonio Susillo, que se encuentra en el Palacio de San Telmo. Y quiero deciros que Antonio Susillo tiene también una vida de leyenda, pero eso es otra historia que ya os lo contaré. Ahora os voy a contar la de Miguel de Mañara, que es un personaje muy importante que nació en Sevilla y era el hijo pequeño de una familia muy adinerada, oriundos de Córcega. En esta época había muchas enfermedades, y como el cólera, la tuberculosis, fiebres, y no tenían cura como ahora. Ahora nos tomamos una pastillita y ya estamos curados, pero antes no, y la gente fallecía de cualquier enfermedad. Él tuvo muchos hermanos, pero murieron poco a poco, y él quedó como único heredero de la fortuna de sus padres. Dice la leyenda que cuando era joven tuvo una juventud muy disipada, es decir, que era muy juerguista y también que era un gran conquistador. Figuraros que dicen que José Zorrilla se inspiró cuando escribió Juan Tenorio en su vida. Pero Miguel de Mañara tuvo una vida muy triste, aunque tuvo esa época de juventud un poco alocada. Él se casó con una chica mucho más joven que él, y al parecer al poco tiempo de contraer matrimonio, su joven esposa murió. Y esto le produjo una gran tristeza. Y dicen que un día, paseando a las orillas del río Guadalquivir, se encontró a los hermanos de la Caridad recogiendo a una persona fallecida, y esto le conmovió muchísimo, y entonces se acercó a hablar con ellos y le contó pues la gran pena que él tenía, y hablando con ellos decidió formar parte de la hermandad, y les donó todos sus bienes les donó todos sus bienes, todas sus riquezas. Incluso él quería formar parte a ser uno de los hermanos. Él ayudó a muchísima gente, y es más, transformó, porque antes nada más que los hermanos se dedicaban a dar entierro a los desfavorecidos, y él formó el hospital. Él mismo cuidaba a las pobres personas que llegaban enfermas, y curó a mucha gente, les atendió, les dio cariño. Y él por algún motivo tenía un sentimiento de culpabilidad que ahora mismo en estos días quizás nosotros no comprendamos, pero hay que ponerse en el pellejo de esa persona, de esa época, del siglo XVI, que hace muchísimo tiempo. Figuraros cómo él se sentía de culpable, que en la lápida, mandó hacer, cuando murió, le dijo a sus hermanos de la hermandad que pusieran su lápida en la entrada de la iglesia de San Jorge, que ahora veremos. Y figuraros que en ella
pone: aquí yace en los huesos y ceniza el peor hombre que ha habido en el mundo, rueguen a Dios por él. Claro, quería que todo el mundo pisara por encima de su lápida. Es una historia muy interesante. Bueno, pues continuemos nuestra visita.